Bueno, Efraín Buxman es doctor en física por la Universidad Federal de San Carlos de Brasil, catedrático asociado de física de la Universidad de Uruguay y actualmente trabaja en la investigación de la caracterización y propagación de errores en algoritmos cuánticos, parte de lo que comentó justamente Adriana de coherencia cuántica, ¿no? Así que bueno, Efraín, te dejo de compartir yo, así ya pasas tú a compartir tu presentación. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, les voy a presentar, gracias a Joanet por presentar tan claramente la computación cuántica, que no es fácil. Y bueno, voy a presentar lo que nosotros hacemos, mucho más corto y mucho más sencillo, o no sé si más sencillo, pero más corto. En fin. Bueno, la idea es, lo que nosotros trabajamos, y un poco de lo que voy a hablar, no me voy a extender mucho en lo que se refiere a inteligencia artificial cuántica, más vamos a ir a lo que nosotros hacemos, que es, bueno, hemos entrado en ese tema de inteligencia artificial, del lado de la inteligencia artificial clásica, intentando conseguir, bueno, ahora voy a comentar un poco mejor, es un circuito cuántico que haga cierta tarea. Y obviamente, y voy a comentar sobre el efecto de los errores y la propagación, como estaba diciendo eh, a Joanet, debido a la decoherencia que tenemos en toda computación cuántica. Bien, un poco qué es, creo que a Joanet explicó, ¿qué es la computación cuántica? Bueno, son algoritmos que resuelven cierta tarea en un computador cuántico, y quizás esto parece algo sencillo, pero no lo es, porque generar un algoritmo en sí ya es bastante complejo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, así como explicó a Joanet, tenemos un 0, tenemos un 1, y tenemos todos los estados de la esfera para un único qubit. Pero ¿qué pasa cuando tenés varios qubits? Bueno, tenés un vector, porque se puede pensar como un vector, en n dimensiones, de hecho 2 a la n, donde n es el número de qubits, y entonces pensar en un algoritmo es pensar en una transformación que tome cierto vector en ese hiperespacio y lo transforme en otro que al final vas a medir. Medir significa colapsar, quiere decir si tú tenés un qubit que no está ni en 0 ni en el 1, puede estar, por ejemplo, en una diagonal, y entonces medir quiere decir colapsar, quiere decir convertirlo o en un 0 o en un 1. Eso para cada uno de los qubits, y terminas teniendo entonces lo que sería una sucesión de ceros y unos, que es lo que normalmente se conoce como computación clásica, solo que en la computación clásica se toman esos ceros y unos y se transforma en otros ceros y unos. La medida no afecta demasiado, o sea, siempre afecta, pero es irrelevante, digamos, el efecto, y entonces esa es la computación clásica. Nosotros tenemos una computación que no tiene nada que ver, la programación es completamente diferente, y hay que volver a pensar en un mundo donde tenés vectores y rotaciones de esos vectores en n dimensiones. Por eso es tan difícil, para empezar, ni hablar de la computadora cuántica que estuvo hablando a Joanet, que como vieron es extremadamente complejo llegar a tener un montón de qubits entrelazados, un montón de qubits que se superpongan, de manera de conseguir tener el estado cuántico. Pero además de eso, es muy difícil pensar en nuevos algoritmos que resuelvan ciertas tareas, y bueno, en eso, obviamente, nosotros tampoco nos dedicamos exactamente a eso, quizás hemos empezado un poco en eso, pero bueno, es muy difícil conseguir programar para ciertas tareas, y por lo tanto hay muy pocos algoritmos cuánticos también. Entre ellos, bueno, está el algoritmo de Grover, que es una búsqueda en una base desordenada. Es lo típico, por ejemplo, yo conozco un teléfono,
o un celular, el número de un celular, pero no conozco el propietario de ese número, y entonces tendría que buscar en una lista de 1.000.000 de propietarios, buscar todos los números para encontrar a quién le pertenece. Ese tipo de búsqueda es de orden n, quiere decir, tendrías que ir a buscar por lo menos hasta la mitad, o algo por el estilo. Obviamente hay más técnicas, mejores técnicas, pero todas son del orden n, que dice que tendría que buscar todos y cada uno de los propietarios, suponiendo que los propietarios sean n, donde n puede llegar a ser 1.000.000 o 10 millones, etc. Eso me lleva mucho tiempo. Un poco hablo de eso también a Joanet. El algoritmo de Grover es un algoritmo cuántico que, como dije, se basa en estas, tanto en superposición como en el entrelazamiento, y lo que consigue hacer es resolver ese mismo problema con un algoritmo que no tiene nada que ver con un algoritmo clásico, de modo que lo consigue hacer, por ejemplo, en raíz de ese número n. Si tenías, por ejemplo, 10.000, entonces él consigue hacer ese mismo procedimiento, pero en lugar de 10.000 pasos, hacerlo en alrededor de 100, tampoco es exactamente 100. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, el algoritmo de Grover, siempre y cuando no consideremos el ruido, que ahora voy a hablar un poquito de eso. Algoritmo de Shor, que se hizo famoso porque da lugar a la decriptación, o sea, a romper la encriptación, que, bueno, alguien más va a hablar acá de encriptación, o sea que no quiero entrar en ese tema, que hoy usan los bancos, por ejemplo, y el Internet, para asegurar, digamos, la confidencialidad y el secreto, digamos, de la transmisión de datos. Y bueno, este algoritmo en realidad lo que hace es algo bastante simple: factoriza un número que puede ser extremadamente grande, y es esa desfactorización, o esa descomposición de un número muy grande, es lo que se usa en estos procedimientos, RSA, etcétera, estos métodos de encriptación. Entonces, si tenés una computadora cuántica que pudiese, o que pudiera hacer esta descomposición muy rápidamente, quebraría, bueno, el secreto o la manera de transmitir datos en forma confidencial de hoy en día. Eso se llama algoritmo de Shor, y está basado en la transformada cuántica de Fourier, que es una transformada, digamos, bastante natural dentro de la mecánica cuántica, digámoslo así. Bueno, de inteligencia artificial cuántica solo voy a comentar para qué se usa, o cuáles serían los usos, porque me pidieron que lo haga. Nosotros no trabajamos exactamente todavía en esa área, nos gustaría, y de hecho estamos entrando, pero todavía no estamos trabajando exactamente en esto. Bueno, ¿qué es una inteligencia artificial cuántica, o un algoritmo de inteligencia artificial cuántica? Es la habilidad de tener una computación o un método que emule ciertos comportamientos humanos, como el razonamiento, o el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, etc. Bueno, aprendizaje de máquina, eso lo hace la inteligencia artificial clásica, no precisas que sea cuántica. La cuántica se supone que, debido a que estos algoritmos son más rápidos, vamos a poder también tener más potencia de cálculo, y eso, bueno, puede resolver problemas que hoy la inteligencia artificial clásica no consigue debido al gran número de datos que tiene que manejar. De reconocimiento de patrones, por ejemplo, ¿qué significa reconocer patrones? Bueno, ya hubo 2015, fue publicado en Physical Review Letters, un conjunto, un equipo de la Universidad de Ciencia de Hefei, de China, y consiguieron, ¿qué es lo que consiguió esta gente? Esta gente consiguió, dada por ejemplo unas escrituras de 6 y 9 datos, consiguió separar, obviamente, solo 2 datos en este caso, algo muy sencillo, siempre se empieza por algo sencillo,
Bueno, consiguió separar el 6 del 9, por ejemplo. O sea, y lo hizo con, bueno, con una eficiencia muy grande. Este reconocimiento es completamente cuántico. O sea, usa procedimientos más básicos, de hecho, un método que resuelve ecuaciones lineales de gran cantidad de ecuaciones, en principio, en este caso no, pero bueno, en general sí, y la idea, y reconoce patrones. Bueno, con esto consiguieron hacer eh, un experimento, pues esto es experimental, y consiguiendo realmente a nivel cuántico todo el procedimiento, resolver este problema de muy bobo de reconocer un 6 o un 9, que lo puede hacer un niño de 1 año, pero, bueno, de 1 año no, de 3 o 4. En fin, se me fue. Bueno, redes neuronales es lo que queremos acercarnos, y obviamente en un futuro uno se piensa que la inteligencia artificial cuántica podría resolver el problema del razonamiento deductivo y la conciencia, pero eso es un tema que está por verse algún día. ¿Qué hacemos nosotros o qué estamos intentando hacer ahora? Bueno, nosotros lo que hacemos es algo mucho más básico, utilizar la inteligencia artificial clásica para generar circuitos cuánticos basados en esas compuertas. Las compuertas son las transformaciones de estos qubits, que además siga un conjunto de compuertas, por ejemplo, como un conjunto universal de compuertas, como puede ser la de IBM o alguna otra máquina. Las compuertas digamos, el conjunto de compuertas básicas es teórico, está demostrado que funciona, y todas las, más o menos, quiere decir, algunas tienen un conjunto, otro conjunto parecido, dependiendo de la tecnología, pero bueno, tenemos un conjunto de compuertas y hay que limitarse a ese conjunto de compuertas, no podemos poner cualquier otra compuerta que no esté preparada en esa computadora. Y entonces lo que hacemos es generar un circuito que resuelve cierta tarea con esas compuertas, y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué puede llegar a salir de esto? Bueno, en un futuro podría llegar a salir una generación de nuevos algoritmos, donde además podés agregar el hecho de que podés medir internamente, podés agregar hasta pensar en que hay cierta decoherencia, cómo eso va a afectarlo. Ahí no lo manejamos nosotros, pero uno podría abrir o cerrar más el sistema, y todo ese tipo de cosas, especialmente las medidas, que uno sí las puede manejar, medidas internas parciales, y bueno, eso podría generar en un futuro nuevos algoritmos, que es una de las cosas que se necesitan, porque hay muy pocos algoritmos, porque son muy difíciles de generar, de pensar en nuevos algoritmos. En un futuro, obviamente, podría la propia máquina cuántica autoadaptarse y autogenerar algoritmos, pero eso por ahora, bueno, estamos lejos. Lo que nos hemos dedicado todos estos años, en especial, es ver el efecto de los errores, y cómo estos errores hacen, por ejemplo, como comentaba el algoritmo de Grover, que parece algo fantástico, y lo es, pero lo es en una computadora ideal, una computadora que no tiene errores. Como vieron, una de las cosas que hay que hacer es enfriar la computadora prácticamente al cero. Estaba hablando de milikelvins, ¿sí? Milikelvin quiere decir, no llega ni siquiera a 1 grado Kelvin, ¿sí? O sea, 273 por debajo de lo que nosotros llamamos 0 Celsius, el cero común y corriente, extremadamente frío, y aún así los errores son, bueno, del orden del 10, del 15%, dependiendo mucho de qué estemos hablando, y ese tipo de error genera un efecto, además se propaga el error en el algoritmo, y un efecto en el algoritmo que hace que el algoritmo pierda su eficiencia. O sea, lo que dije antes, tenés 10.000 entradas en la lista telefónica, pasás a 100, bueno, no es tan así si tenemos errores. Obviamente esto se puede corregir,
hay lo que se llama corrección de errores, y hay teoremas que muestran que se pueden corregir los errores, aunque estos errores son inherentes de la cuántica, tienen que ver con las fluctuaciones cuánticas. Si bien se pueden corregir, bueno, hay que modelar qué tipo de error podés corregir, cómo lo podés corregir, y si en la vida real eso precisa de extremadamente cantidad de qubits. Bueno, a eso nos dedicamos. Últimamente también hemos, digamos, unido, trabajado con un grupo brasilero de la Universidad de San Pablo, y intentamos ver si además hay algún límite a la eficiencia cuántica, hay algún límite que viene de la termodinámica cuántica. Esos límites, en realidad lo que queremos saber es si hay una eficiencia límite, que es bueno saberlo, simplemente porque nos permite saber hasta dónde podemos llegar. Bueno, eso es todo lo que estuvimos haciendo. Me pidieron que hable algo de la ética. ¿Qué puedo decir de la ética? Quizás no sea lo más apropiado que yo hable de la ética cuántica, porque digamos, creo que además estamos extremadamente lejos de todo eso. Pero bueno, el hecho de tener una herramienta más potente, como la inteligencia artificial cuántica, llevaría a que tenemos que tener un mayor cuidado en quién lo utiliza, cómo se utiliza, pero en definitiva es una decisión del ser humano que va a determinar si el ser humano es ético, entonces va a hacer cosas éticas como, por ejemplo, encontrar una mejor vacuna o un mejor, como estaba hablando Joanet, medicamentos para, por ejemplo, para curar el cáncer o para una vacuna para el coronavirus, ese tipo de cosas, o si lo van a aplicar para el área de armas biológicas. Bueno, eso va a depender del ser humano, pero sí, esto podría llegar a darle mayor potencia, y estamos hablando de un futuro que no es cercano en este momento. Bueno, otra de las cosas que pueden pasar, pero eso con cualquier inteligencia artificial, que el resultado de la inteligencia artificial puede no ser predecible, entonces es más difícil de controlar. En este caso, creo que tanto para la inteligencia artificial clásica como la cuántica, y sí es cierto, el resultado del proceso, tú lo dejas más abierto, entonces el resultado puede ser algo que nosotros no esperemos, pero sigue siendo un resultado. En definitiva, yo creo que en el aspecto ético, la decisión depende siempre de los seres humanos que manejemos esto, y nada más. Eso es por lo menos mi opinión sobre este tema. Y creo que termino por aquí. Bueno, gracias, Efraín.